La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Sara. Y Sara vio que la promesa tardaba y decidió buscar ¿qué? Una solución humana. Y a veces nosotros pedimos muchas cosas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué pasa? Cuando no vemos que esa respuesta llega y que estamos orando, que estamos pidiendo, tratamos de ayudar a Dios. Y Dios, mis hermanos, no necesita ayuda. Pero es que bueno, te estoy orando, pero Señor, no, en el tiempo de Él, es en el tiempo de Él. En lugar de esperar en Dios, puso su confianza en sus propias ideas, porque el enemigo es experto en traernos dardos. Mira que estás orando, estás buscando del Señor y nada, haz esto y tendrás resultado. Y a veces las cosas se dan, pero se dan y más adelante hay un tropiezo. Entonces, no era la bendición del Señor. Porque vemos allí en esa historia de Abraham, de Sarai, de Agar, que el resultado fue conflicto y fue sufrimiento. Y entonces decimos, sí, eso fue allá en ese tiempo, pero ¿cómo aplicamos eso hoy a nuestra vida? A veces, mis hermanos, nosotros queremos resolver situaciones de manera que pensamos, mis hermanos, que Dios está tardando demasiado. Vamos a hacer esto porque vemos que no se dan las cosas. Y cuando pensamos en algo decimos, ¿será que es de parte de Dios? Vamos a hacerle porque puede ser que sea de parte de Dios, ¿cierto? Pero cuando eso pasa, cuando dejamos de confiar en Él, cuando nos apartamos de esta palabra y pensamos humanamente. Pero cuando nosotros dependemos de Dios, no de esa lógica humana, podemos ver que así la respuesta que nosotros estemos esperando esté tardando, vamos a tener paz en nuestro corazón. Porque Dios está trabajando en esa situación tuya o en la mía. Entonces, como primer punto, mis hermanos, cuando ponemos nuestra mirada en los hombres, podemos apartarnos del plan de Dios. Entonces, no nos apartemos del plan de Dios porque vimos allí en esa historia que hubo conflicto, ¿cierto? Que hubo sufrimiento, porque después hubo guerra. ¿Por qué? Porque es que no era el hijo de la promesa, ¿cierto? Y el hijo de la promesa es que estaba esa tierra, ¿cierto? Mas sin embargo, el hijo de Agar pensó que eso era para él. Y allí empiezan los problemas, los sufrimientos, los conflictos. Y como segundo punto, mis hermanos, tenemos que la apariencia del hombre puede engañarnos. La apariencia del hombre puede engañarnos. Y ya habíamos visto el primer punto y vimos esa historia de Abraham, de Sarai y de Agar. Ahorita vamos a ver la historia de Saúl, el primer rey de Israel, para afianzarnos en este punto de que la apariencia del hombre puede engañarnos. Y vamos allí a la palabra, a primera de Samuel, capítulo 9, versículos 1 y 2. Primera de Samuel 9, 1 y 2. Había un varón de Benjamín, ¿cierto? Hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y el versículo 2 dice, y tenía él un hijo que se llamaba como Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Amén.
Gloria a Dios. También allí afianzándonos en esa palabra está en primer libro de Samuel 16:7 para que continuemos bajo esa misma premisa de la palabra. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová que mira el corazón. Amén. ¿Cómo era Saúl? Alto, fuerte, atractivo, ¿cierto? Y a veces muchas mujeres se dejan llevar por las apariencias, por lo bello, por lo atractivo. Y el pueblo puso su esperanza en él porque parecía un líder ideal, ¿cierto? Cuando yo estaba leyendo esto, se me vino a la mente cuando había un candidato a la gobernación. ¿Cómo llamamos? La gobernación no joven, que lo metieron preso, que lo investigaron. Un candidato a la gobernación muy joven, ¿cierto? Y yo escuchaba que muchas decían, yo voy a votar por él por su cara bonita, pero no sabían su propuesta de gobierno, ¿cierto? Y esa persona ganó la gobernación de aquí del Valle, pero no terminó la gobernación, porque se involucró en muchos problemas, ¿cierto? Y cuando yo leía eso me acordaba. Y vemos que muchas veces se afianzan, pues, y por la apariencia de la persona. Y vemos aquí también que decían que Saúl era un hombre joven y hermoso, pero vemos que Dios le recordó a Samuel, ¿qué le recordó ahora que leímos? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, lo que está afuera, lo que podemos percibir, pero Jehová mira el corazón. Entonces, mis hermanos, es allí donde debemos aplicar cada palabra que aquí separa cualquier hermano o el pastor o un invitado a hablarnos. No debemos confiar en alguien solo por su posición, por su conocimiento o por su apariencia. El único digno de nuestra confianza absoluta es Dios. Amén. No traguemos entero porque Yané vino y dijo no. Por eso me estoy cimentando basado en la palabra para que después vayamos y escudriñemos para que coloquemos nuestra confianza en Dios. Y como tercer punto podemos ver que las personas pueden fallarnos, todos podemos fallar, pero Dios siempre va a permanecer fiel. Nadie más que Dios va a permanecer fiel. Y allí vemos en David y las traiciones que sufrió, ¿cierto? En 2 de Samuel 15:12 dice la palabra del Señor en 2 de Samuel 15:12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Cierto? Vemos allí que mientras él ofrecía los sacrificios, ¿llamó a quién? A alguien, ¿cierto? A Ahitofel, ¿cierto? Entonces podemos ver que hay mucha traición, hubo demasiada traición en esta palabra. ¿Por qué? Porque los humanos, las personas vamos a fallar. En cualquier momento, por cualquier situación, podemos fallar. Y hay que pedirle a Dios que nos ayude a no fallar, a permanecer siempre fiel en su palabra. También en el libro de Salmos, capítulo 62, versículos del 5 al 8, para afianzar que las personas a veces pueden fallar, dice la palabra del Señor: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Gloria a Dios. David fue traicionado por Ahitofel y por su propio hijo Absalón. Sin embargo, él declaró: alma mía, en Dios
solamente reposa. ¿Cierto, mis hermanos? A pesar de la traición, uno dice, mi hijo, ese que yo tuve, ese que yo parí, ¿me va a traicionar? Sí, lo traicionó y vemos allí en la palabra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la traición duele y bastante. Cuando uno deposita la confianza en alguien y lo traiciona, duele bastante. Pero eso no nos puede alejar de Dios, porque las personas pueden cambiar, pueden ser fluctuantes, hoy están arriba, abajo, pero Dios nunca cambia. Siempre, mis hermanos, debemos colocar nuestra confianza en Dios a pesar de todo lo que nos pase. Debemos colocar nuestra confianza en Dios porque Él es el único que nunca nos va a fallar. Amén, gloria a Dios. Dice también la palabra del Señor en otro punto, Dios no se olvida de nosotros. Nunca el Señor se va a olvidar de nosotros, aunque las personas sí. En ocasiones las personas sí se olvidan. Y eso le pasó a José en la cárcel, ¿cierto? Vemos que José pidió, ¿qué le pidió al copero? ¿Qué le pidió? Amén, que se acordara de él, ¿cierto? Eso lo podemos leer en Génesis, creo que Génesis 40, capítulo 40, vamos allá, Génesis 40, 14, a ver. En Génesis capítulo 40, versículo 14, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Mire pues, de allí del 14 en adelante, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasó? El jefe de los coperos jamás se acordó de José. Le dio amnesia. Se olvidó de José. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, mis hermanos, José fue llevado ante ¿quién? Ante el faraón, ¿cierto? Porque muchas veces las personas tienden o pretenden hacerle mal a ti, a mí, a cualquiera, o afuera, tienden a hacer mal. Pero cuando uno está cimentado en la palabra, cuando uno le cree a Dios, Dios es fiel y justo, ¿cierto? Para conceder todas esas bendiciones y todas las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, basado en esta palabra, usted, mi hermano que está allí sentado, usted que está conectado, y también yo puedo decir, ¿puede el hombre traicionar? ¿Puede el hombre fallar? Sí. ¿Alguien de pronto te prometió una ayuda y no lo cumplió? No nos desanimemos. Esa no era la bendición que Dios de pronto tenía para ti o tenía para mí. Pensemos en que Dios nunca, nunca se va a olvidar de nosotros. Entonces lo que nosotros debemos hacer es no apartarnos del Señor. No, pero es que yo voy a la iglesia los miércoles, los sábados, los domingos, entramos al lado en la intercesión, hacemos adoración y todo, pero Dios, ¿será que Dios se olvidó de mí? Pero será es que seguimos en esa monotonía, en que hacemos todo como mecánicamente, pero ¿será que Dios no nos está mirando? No, mis hermanos. Dios siempre se va a acordar de todos y cada uno de nosotros. No olvidemos eso, que aunque hay personas ingratas, Dios nunca nos va a fallar. Amén. Cuando quitamos los ojos de Jesús, comenzamos a hundirnos. Y todos sabemos qué pasó con Pedro, ¿cierto? Pedro dijo, ¿y quién es el que viene allá caminando sobre las aguas? ¿Pero quién es ese? Vio que era Jesús. Dijo, ese es Jesús, ¿cierto? Yo quiero, Jesús, ir allá donde estás, ¿cierto? Y entonces Jesús le dijo, ven, ¿cierto? Entonces, Mateo 14, del 28 al 31. Vamos a leerlo para que nos coloquemos en contexto. Yo sé que muchos conocemos la historia, pero vamos a leer Mateo 14, del 28 en adelante.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cierto? ¿Qué pasó? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mis hermanos, mientras miró a Jesús, ¿qué pasó? Caminó sobre las aguas normalmente. Y cuando vio el viento que empezó a agitar esas olas, comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque quitó la mirada de Jesús, porque tuvo miedo. Entonces, ¿eso qué nos enseña, mis hermanos? Que si nosotros quitamos los ojos de Jesús, ¿cierto? Nos vamos a hundir, vamos a sufrir, vamos a angustiarnos. Siempre, siempre debemos colocar nuestra mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre, mis hermanos. ¿Por qué uno se para acá a hablar? Uno se para primeramente pidiéndole a Dios que le dé palabra, ¿cierto? Pero con convicción de que lo que está aquí hablando en su momento lo pudo haber vivido, ¿cierto? Y lo hace Dios, ¿para qué? Para que haya testimonio y para que nosotros afiancemos más nuestra confianza en Él. Las circunstancias, mis hermanos, y las personas cambian constantemente y cambian, me voy a incluir, cambiamos constantemente. Pero si nuestra mirada permanece en Cristo, siempre, mis hermanos, vamos a permanecer firmes. Porque aunque pensemos hacer cosa contraria, el Señor nos va a reargudir, me va a decir: Janet, eso que vas a hacer no me agrada. Y uno dice: ¿será que eso le va a agradar a Dios? Entonces uno no lo hace. Y nosotros estamos cada día tratando de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso hace que cada día pequemos menos, que cada día tratemos de hacer las cosas mejores para agradarlo a Él. Amén. Porque al hombre siempre vamos a tener un pero, siempre. Pero entonces nosotros vamos a tratar de agradar a Dios en todo tiempo. Amén. Entonces también compararnos con otros nos roba la paz. Cuando yo me comparo con otro, no voy a tener tranquilidad. Porque en otra ocasión lo decía, ¿cierto? Que el que tiene un avión, el que está aquí en el carro, dice: si yo tuviera ese avión. El que tiene la moto: si yo tuviera ese carro. El que tiene la cicla: si yo tuviera esa moto. El que anda a pie dice: si yo tuviera la cicla. Y el que anda en silla de ruedas: si yo tuviera las piernas. Siempre vamos a estar inconformes. Si usted, como dice Dios, no es fiel en lo poco, peor en lo mucho, porque se va a mofar de eso, ¿cierto? Dios nos da conforme lo que nos merecemos, porque Él ve que es eso que de pronto nos puede dar, nos puede alejar de Él, y Dios no quiere eso. Y como les decía aquí, compararnos con otros nos roba la paz, y basado en la palabra, porque yo siempre busco como ejemplos de la palabra para que digamos: ay, sí, eso pasó allá y también pasa ahora, porque Dios fue, es y será. Amén. Gloria a Dios. Y entonces vamos en ese ejemplo de Marta y María. Lucas 10:38. Lucas 10:38. Amén. Gloria a Dios, porque es bien interesante esta historia. Todos nosotros la conocemos, pero por si acaso alguno se le ha olvidado, vamos a recordarlo. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta, preocupada con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado
que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Amén. Gloria a Dios, porque Marta estaba concentrada en sus quehaceres, ¿cierto? Llegó el Señor Jesús, voy a atenderle aquí, voy a atenderlo acá, pero María se sentó a los pies de Jesús, ¿cierto? Para servirle, para escuchar, para alimentarse de su palabra. Y cuando Marta se fue a quejar, porque fue una queja, ¿cierto? Cuando nos comparamos con otra persona y entonces, Señor, pero mira lo que está pasando, esto o aquello, entonces ella estaba angustiada, estaba preocupada, pero no se ocupó de lo más importante, de estar allí a los pies de Cristo. Entonces, cuando vivimos pendientes de los demás, perdemos ese enfoque con nuestro Padre Celestial. Es que yo voy a mirar cómo es que lo hace el otro y yo voy a mirar para sí. Es que yo quiero ser como el otro. No, Dios a cada uno nos dio su forma de ser, su pensamiento. Dios a cada uno nos dio conforme a sus riquezas en gloria. Uno puede saber más, el otro menos. Pero cuando nosotros nos disponemos a escudriñar la palabra, a leerla, a ponerla por obra, créame que Dios es fiel y justo para darnos a todos y cada uno la sabiduría que merecemos. Amén. Entonces, no nos comparemos con otros porque eso hace que perdamos la paz, que estemos intranquilos. Como otro punto que yo colocaba aquí es que no pongamos nuestra confianza en el dinero ni en las cosas materiales. Y eso sí que es bien delicado. Cuando colocamos nuestra confianza en el dinero o en las cosas materiales, no vamos a ser felices. Créanme, mis hermanos, que no. Porque el dinero es efímero, es algo que hoy está y mañana no. Vemos la historia allí en Judas Iscariote, en Mateo capítulo 26, versículo 14. Mateo capítulo 26, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, ¿cierto? Vamos a leerlo todo, ¿por qué? Porque nos extendemos. Pero vamos a leer varios versículos. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar y yo os entregaré? Y ellos le asignaron, ¿qué? 30, mis hermanos, 30 piezas de plata. No sé, de pronto en esa época eran muchos millones, ¿cierto? Pero nada, con nada uno puede comprar la paz, ¿cierto? Ni la confianza en Dios. Judas entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Su mirada estaba ¿en dónde? En el beneficio económico, en lo que podía él comprar o hacer con eso. Pero no estaba la mirada en el Salvador. Y estuvo con Jesús, y anduvo con Jesús, ¿cierto? Y veía los milagros que hacía Jesús. Y vio todo lo que Jesús le habló. Pero entonces lo traicionó. Así de sencillo. Entonces lo material puede, mis hermanas, desaparecer en un instante. Pero mire, ¿qué pasó después de que él lo entregó? Ya andaba errante, ¿cierto? ¿Y qué? Perdió la vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se enfocó en el dinero, en lo material, ¿cierto? Hoy tenemos, mañana pueda que no tengamos. Pero si nosotros nos enfocamos en Dios, Dios va a ser fiel y justo para proveernos en todo tiempo. Amén. Debemos confiar en Dios y no colocar el amor en el dinero. Otro punto que podemos ver en la palabra, muchas veces, mis hermanos, nosotros esperamos que del hombre lo que solamente Dios puede hacer.
Muchas veces esperamos del hombre lo que solamente Dios puede hacer. Amén. Y en la palabra está también, dirán, ¿cómo así, Yané? En la palabra está en Juan 5, versículos del 1 al 9. Juan 5, versículos del 1 al 9, nosotros conocemos esta historia que es el paralítico de ¿qué? De Betesda. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía ¿cuánto? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Y qué respondió él? Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Mis hermanos, allí vemos muchas cosas. Muchas veces esperamos del hombre lo que solamente Dios puede hacer. Imagínense que él tenía 38 años de estar así, de estar allí, y estaba esperando que alguien le ayudara, ¿cierto? Su esperanza estaba puesta en otras personas, ¿cierto? No tenía esa esperanza en Dios o en Jesús, sino que esperaba que otras personas, muchas veces, ay, mi hermana, ¿y por qué usted no hace tal? No, es que yo estoy esperando que alguien dijo que me iba a ayudar y entonces yo espero, porque Dios es fiel, Dios le toca el corazón a ese varón, a esa mujer y esa persona, y espere, y no activa esa acción. Nada, nada. ¿Y ahí qué pasó? Apareció ¿quién? Jesús. Y Jesús realizó ese milagro, ¿cierto? Porque Jesús vio. Y otra cosa que es bien importante aquí, Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y entonces él, en vez de decir sí, porque a mí me pregunta y digo, claro que sí, yo quiero ser sana, en el instante voy a responder que sí, pero entonces, no, Señor, es que Dios no es un Dios pero. Y usted, mi hermano, y yo, puedo decir, Dios no es un Dios pero. Si Dios dijo que lo iba a hacer, Él lo hará, amén. Lo hace en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Hay bendiciones que no vendrán por la ayuda de una persona, sino por la intención directa de Dios. Así que démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no debemos esperar nada del hombre, solo de Dios. Jesús nos mostró el ejemplo perfecto. Ustedes dirán, ¿cómo así? Que Jesús nos mostró el ejemplo perfecto. Vayamos allí a la palabra, al libro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 41 y 42. ¿Qué dice Lucas 22, 41, 42? Dice la palabra del Señor. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué? Oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y vemos que Jesús fue traicionado por Judas, fue negado por Pedro y abandonado por muchos, mis hermanos. Pero sin embargo, nunca dejó de confiar en el Padre. En Getsemaní, leímos ahora, allí en Getsemaní dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No, y es fácil leerlo, pero uno estando allí en la cruz, habiendo sufrido tantos golpes, tantos azotes, teniendo que cargar la cruz tan pesada y decir esa frase, no es fácil. Mis hermanos, la verdadera confianza la demostramos cuando seguimos creyendo en Dios, aun cuando las personas nos decepcionan. Ahí está la verdadera confianza. No coloquemos la confianza en el hombre, coloquemos la confianza y la mirada en un Dios que todo lo puede, en un Dios perfecto, en un Dios que a pesar de siempre va a ser fiel. Y vemos allí con todos los pasajes bíblicos, los ejemplos que vimos ahora, que Dios nos muestra varias cosas. Uno, empezamos y dijimos, Abraham aprendió a esperar en Dios. José aprendió que Dios nunca olvida. David aprendió que Dios es su refugio. Pedro aprendió a mantener sus ojos en Jesús. Marta aprendió a enfocarse en lo importante. El paralítico de Betesda aprendió que Dios puede hacer lo imposible. Y Jesús nos enseñó a depender completamente del Padre. Esos fueron los ejemplos bíblicos con los cuales compartí en esta noche la palabra. Pero vayamos allí para terminar este corto mensaje. En Salmo 118, vamos a ir al libro de Salmos, mis hermanos. Salmos 118, 8. Salmo 118, 8. Dice la palabra del Señor. Mejor es confiar en Jehová que ¿qué? Que confiar en el hombre. No lo dice Yané. Vieron que esta palabra que el Señor me permitió compartir con ustedes esta noche, no la dijo Yané. Todo está cimentado en la palabra. Por eso decimos en el Salmo 118, 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Entonces, hoy Dios nos hace unas preguntas para que nosotros hagamos la autoevaluación y la respondamos para nosotros mismos. ¿Dónde está puesta tu mirada? En Dios, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Si está puesta esa mirada en una persona, si yo la coloco en mi esposo, voy perdiendo el año. Créame, que mi esposo no va a querer mal para mí, pero Dios quiere lo mejor. Amén. Sabemos que nuestras parejas, nuestros esposos o nosotras para nuestros esposos no vamos a querer el mal, pero Dios va a querer lo mejor. Tarde o temprano vamos a ver que con la persona que estamos al lado lo vamos a amar y Él nos va a amar a nosotros, pero cuando Dios quiera llevárselo, Él no va a ser eterno y va a decir, no, es que yo no le, Diosito, no me llevé porque es que yo le dije que iba a estar siempre ahí. No, el único, mis hermanos, que no nos va a fallar y que siempre va a estar allí con nosotros es Dios. Siempre. ¿Qué hay que si yo me muero? Pues mejor, porque es que vamos a estar allá face to face. Ahora sí vamos a ver cómo nos toca, Señor. Entonces, Dios nunca, nunca va a fallar. Nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en Dios, porque allí vamos a encontrar paz, vamos a encontrar seguridad, tranquilidad, confianza, esperanza, siempre. Aún en medio de las circunstancias difíciles vamos a encontrar el gozo.
Porque el gozo que tenemos nosotros, el mundo no nos lo dio, sino que es Dios que nos da ese gozo. De verdad que yo me gozo cuando estoy allí buscando, escudriñando la palabra, porque uno se mete en el papel y quiere siempre estar buscando más. Cuando Samu vino el viernes a predicar acá en la vigilia y predicaba él explicaba lo de la pastora Fanny, les cuento a mis hermanos que él estaba ahí, él estaba acá chillando y yo también estaba chillando allá porque me acordaba que cuando yo estaba en la cocina, yo estaba parada en la cocina, cuando Gabriel va y me dice, cielo, se nos fue la pastora. Yo pegué un grito que yo dije, ¡no! Y estábamos, sabíamos que estaba enferma y que podía ser una de las decisiones de Dios. Yo grité, ¡no! Y decía, no puede ser. Y también me enojé con Dios. Y entonces Gabriel decía, cielo, ¿qué pasa? ¿Cómo así? Yo dije, pero es que Dios dijo en la vigilia, en la convención, que no se le iba a llevar, que no sé qué. Cielo, ¿y usted se va a enojar con Dios por eso? Sí, porque, bueno, y me enojé también varios días. Y después ya entendí que era la voluntad de Dios. Y me pasó con lo de la pastora Fanny, me pasó con la pastora Yamilé. ¿Ustedes recuerdan a la pastora Yamilé? También me pasó cuando me llamaron y la pastora Mariela que dijo que falleció. ¿Cómo hacer? Si es delincuente, si estaba allá. Y no, pues Dios es mentiroso. También yo le pedí mucho perdón a Dios porque yo me enojé. Yo decía, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué papel jugamos ahí, mis hermanos? Entonces, después entendemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y le pedimos perdón a Dios, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque hemos colocado nuestra confianza en el hombre, y Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando nosotros queremos endiosar a alguien, Dios lo quita. Dios lo quita. Entonces, yo he aprendido eso, y yo no es que voy a poner a Gabriel primero que a Dios, no, que Dios lo lleva, mi hermano. Entonces no podemos hacer. Entonces, yo debo querer a mi esposo, pero no, primero es Dios. No, es que tenemos que agradar, tanto él como yo tenemos que agradar primero a Dios para que recibir las bendiciones de Dios. Y no es un que yo te doy para que tú me des, no, sino que esto está allí en la palabra. Dame el primer lugar a mí, y lo demás viene añadido. Hubo un tiempo que yo decía, ay Señor, pero es que yo te busco, yo oro, yo hago, y el que está en la vida secular le está yendo mejor que a mí. ¿Y cómo así? Si ese está ahí, y yo señalando, como leía ahora y decía, colocaba la mirada en el otro. Y hubo un día que me llevó al Salmo 73. Yo creyendo, diciéndole, Señor, y este otro que no, que hace, que toma, que y yo que me alejé de eso, y ese le está yendo mejor que a mí, ¿ahí qué? Yo así le decía a Dios. Y entonces cuando leí el Salmo 73, ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Ay, Dios mío, perdóname, Señor, porque a ellos les va a llegar su momento, porque Dios les está dando para que después no vayan a decir, Señor, no, pero es que lea, papi, usted está en el mundo. Entonces, yo leí esto, todo el capítulo, y ahí yo dije, Señor, perdóname, porque allá ellos que están sembrando para irse al fuego del infierno. Yo estoy sembrando para lo mejor, estar en el mejor lugar. Entonces, mis hermanos, no miremos lo de afuera o lo que el otro tiene. ¿Por qué? Porque eso es vano. En la oficina cuando empieza, ay, qué calor, hermano, qué calor está haciendo. Y si así calienta acá, arrepiéntase, hermano, que el infierno es una caldera. Yo les digo así. Entonces busquemos de Cristo, les digo yo. Y se ríen. Pero a veces así uno también va evangelizando. Mi hermano, vean, si este calor acá no lo aguantamos, imagínense allá. Entonces busquemos de Cristo. Y entonces, mis hermanos, volviendo a esta palabra, el énfasis de esta palabra debe ser que ama a las personas
Pero no nos emocionemos, dependamos de Dios, valoremos a las personas, pero adoremos a Dios. Agradece la ayuda de las personas, pero reconozcamos la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Dios. Amén. Entonces dice Salmo 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A veces las adoraciones no salen por salir, también están ahí en la palabra. Mire que nosotros hemos cantado esa adoración y aquí está en el Salmo 121, 1, 2, ¿cierto? Y también Salmo 118, 8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Hebreos 12, 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Quizás alguien te falló, te decepcionó o te abandonó. Tal vez pusimos nuestra confianza en una amistad, en una relación, en un familiar, en una autoridad, en el trabajo. Para nada. Pero hoy, mis hermanos, con esta palabra termino, que Dios nos recuerda que las personas son limitadas, mientras que Dios permanece para siempre. Dios es fiel. Y con el capítulo de Jeremías 17:7 que inicié, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es ¿quién? Jehová. Amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso a nuestro Padre Celestial. Coloquémonos sobre nuestros pies. Vamos a orar para darle gracias a Dios y decirle, Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque cada día he aprendido más y más y más a confiar en ti, a colocar tu mirada, la mirada que tenemos nosotros para colocarla en ti, amado Dios. Ayúdanos, Padre de la gloria, a no desmayar. Ayúdanos a confiar en tu palabra, a confiar en ti a pesar de las pruebas, Señor, porque tú eres ese amigo fiel, tú eres ese amigo que nunca nos falla, amado Rey. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias porque cada día, Señor, tú nos muestras que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, que confiar en ti vale la pena, amado Dios. En esta noche vamos a salir de este lugar, amado Rey, pero no vamos a salir de tu presencia, Señor, porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, amado Dios. Tú nos vas a llevar a nuestros hogares en bendición, Señor. Y sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.